Primero nosotros fuimos capacitados primero por un organismo del CIEC. Ese es el que nos empezó a implementar, digamos, esas técnicas. Después vino la FAC a reforzarlo y a darlo ya como un refrescamiento. Y es donde nosotros comenzamos a echar a andar las prácticas. Primero comenzamos con un pedazo y después a través al ver los resultados, nosotros comenzamos a extenderlo. Primero comenzamos con una media manzana, después con una, y ahora está establecida toda la parcela. Bueno, la conservación del suelo es importante para nosotros porque en realidad nos ayuda a proteger lo que es el medio ambiente en primer lugar, y además de eso creo que adquirimos mejores cosechas y mejores productos, porque los productos pues nos ayudan con lo que es las aboneras orgánicas que nosotros hacemos. Entonces también nosotros tenemos una mejor producción. Es mejor usar el abono orgánico porque en el mercado la prueban, la piña. Cuando le dicen a uno que le echa abono del comercio, la piña sale agria y esa sale dulce con el abono orgánico. Ahorita el abono está a 380 y eso nosotros lo evitamos de pagar ahí en el comercio. Lo hacemos el hoyo y hacemos el abono y lo echamos. Viva no es solo aire, es tierra, es fuego y es agua. Esta cercaviva nos permite a nosotros mantener la frescura del terreno, nos permite a nosotros proteger el medio ambiente. Cuando estas plantas están grandes, el viento rompe y ya no golpea como antes. Entonces nos atrae lluvia, nos fortalece nuestro suelo y de hecho que nos fortalece nuestras vidas. Por eso es que lo hacemos. No solo tenemos barreras vivas, también tenemos zanjas de infiltración, cómo conservar el suelo. Tenemos diques. En las partes quebradas hemos construido diques grandes, que eso nos permite ir rellenando nuestro suelo, que ya la tierra no se nos sigue yendo. Pero eso ha sido gracias al empuje y a la enseñanza de FACS. Eso nos ha permitido a nosotros ir aprendiendo con ellos y pedir capacitaciones para esto. Entonces el resultado de la inversión que han hecho nuestros hermanos de otros países con ayudarnos no ha sido balde, porque aquí están los resultados de su inversión, que no está en dinero, pero está en esto, y está en mejorar cada uno de nosotros. Les estoy presentando, digamos, cómo era anteriormente mi terreno, porque como ahora ya está diferente, ya no está como era antes. Este es el mapa de antes y este es el mapa de actual. Ya todo esto es piña. Aquí va de vuelta la pitaya y aquí va la piña, aquí va lo que son plátanos, van en curvas a nivel. ¿Ves? Y por aquí están los animales, miren, las vaquitas, los cerdos. Y aquí esto que se mira, aquí son grandes erosiones, cárcavas. Ve esto que se mira, son arroyos. Y la casita, que aquí no había más nada, más que solo tierra limpia, donde sembraba frijoles y maíz y arroz. Entonces miren la diferencia que hay entre este mapa a este. Hemos venido creciendo. Estamos dispuestos para ir a capacitar a otra persona, ¿ya? A base de la capacidad que uno tiene, pues, ¿ya? Porque allí donde aprendimos cómo hacerse un aparato, ¿ah? Cómo medir la porcentaje de pendiente, digamos, en una ladera, cómo reducirlo a menos. Entonces, esos son logros que antes no lo sabíamos. ¿Quién se iba a preocupar por nosotros para decir, bueno, vas a aprender esto y vas a ir a hacerlo a tu parcela, o vas a ir donde el amigo y lo vas a ir a enseñar así?
Nadie, ¿verdad? Solamente fueron los organismos capaces de enseñar, digamos, dar los talleres para llegar hasta donde estamos. Y a hablar así como estoy hablando ahorita, porque anteriormente, como dicen, hasta para hablar uno tenía miedo. Yo era uno, ¿para qué le voy a decir mentira? Yo no me sentaba en el asiento adelante. ¿Sabe qué hacía? Yo me sentaba allá atrás mismo. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que yo me sentaba atrás? Para que a mí no me pidiera que no opinara, pues no me pidiera decir, ¿qué opinas vos? Para allá dando por fin, no voy a buscar porque no me voy a llegar hasta allá. Bueno, los fondos revolventes son importantes porque en primer lugar se les da oportunidades a algunas familias que no tienen acceso, como le decía, a un crédito y pues tal vez no se apoya al 100% porque es un fondo revolvente pequeño que nosotros quisiéramos pues que creciera, pero hasta el momento estamos tratando de que eso crezca y yo lo creo como una parte más importante que lo que es el fondo revolvente. Aunque nosotros pues quisiéramos apoyarlas en bastante pues dinero, no podemos porque tenemos pocos recursos, ¿ya? Pero tratamos sí de ayudarles a las familias en este caso pues. Entre más necesidad tenga, a esa es la que se le aporta más. Porque en el fondito que se va teniendo, lo que se va recuperando, a otras familias se le va prestando. De que hay sus problemitas, se hay, pero no, usted sabe que uno no es una dictadura para caer bien. Que tiene que ver, si yo le voy a dar a usted 50 acordes y a la otra le voy a dar 40, sí, porque a ella le da 50 y a mí 40. Entonces hay pequeños problemas, pero se van solucionando poco a poco. Por ejemplo, nosotros reunimos, alguien viene y dice, mire, yo necesito que me apoyen de esta forma porque quiero, por ejemplo, para mejorar mis cosechas, o sea, alguien que no sea del grupo, y entonces nosotros venimos, nos reunimos la directiva y luego tomamos la decisión. O sea, mejor dicho, no pedimos ningún, como los bancos, pues, ya que ellos le piden una cosa, le piden otra cosa, entonces nosotros no. Nosotros, mejor dicho, como que tratamos de ayudar a la persona y apoyamos pues de esa forma. Nosotros decimos, sí, está bien, te vamos a prestar para un determinado tiempo y nos pusimos de acuerdo y implementamos apoyar no solo en plata, sino que ahorita, por ejemplo, este último año nos apoyaron con granos básicos, por ejemplo, maíz, frijoles, siempre con los huertos familiares, y nosotros decidimos apoyar a otro grupo fuera del que teníamos.